A comenzar directo de una vez con la palabra. Solo les recuerdo, próximo domingo, 10 de la mañana, tenemos reunión general, ¿sí? 10 de la mañana. Y los que estén en discipulado a las 9. Muy bien, vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien nos hable en esta noche. Que el Espíritu Santo haga su obra en nuestros corazones. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos y piensa un poco en el Espíritu Santo. Piensa un poco en el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos el lugar a ti, Espíritu Santo. Te damos el lugar a ti, mi Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien haga obra poderosa, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, que no nos dejes salir de este lugar así como hemos llegado. Que podamos, Dios, hoy ser impactados con tu palabra y que nuestra vida nunca sea igual, que sea mejor. Bendícenos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Toma tu lugar. Hoy vamos a hacer un gran viaje por el libro de los Hechos, ¿sí? Pero quiero poner el cimiento de la palabra de esta noche, porque, ¿sabes? El día sábado pasado, me invitaron al aniversario de una iglesia y había ahí un profeta que conocí yo hace más o menos 16, 17 años. Y cuando él ministró al final, él me dio una palabra de parte de Dios que impactó mucho mi vida porque me hizo recordar cosas de hace 10 años, de esas palabras en donde el Señor habla y dice, hace 10 años, así. ¿Sí? Y la verdad es que fue impactado, pero Dios en las últimas semanas había venido hablando a mi corazón sobre el Espíritu Santo. ¿Sí? Y la palabra del profeta era llevarme a 10 años en donde Dios dijo algunas cosas, ¿sí? Y que tenían que ver completamente con el Espíritu Santo. Y sabes, quiero hablarte esta noche en el nombre de Jesús sobre el Espíritu Santo. Porque hay una preocupación grande en mi corazón, pero yo sé que es más grande en el corazón de Dios. Y es que la iglesia moderna, la iglesia del siglo XXI, tiene una carencia muy grande, muy grande. Cuando nosotros vemos la iglesia del primer siglo, hay una gran diferencia con nosotros. Hay una gran diferencia con el tipo de cristianismo que se lleva el día de hoy. Y es muy grande la diferencia. Dile a tu vecino, no te preocupes, no va a hablar de santidad. Porque ya ahí aquellos nos llevaban mucha ventaja. Sino quiero hablarte de algo que es muy diferente de los tiempos del primer siglo a este tiempo. Y es la interacción con el Espíritu Santo. Al día de hoy hay un pueblo que no interactúa con el Espíritu Santo. Hay un pueblo que cree que el Espíritu Santo solo es cuando se recibe a Jesús en el corazón y el Espíritu Santo viene al corazón de uno y eso es todo. Pero hay otros que pueden creer que están completamente avivados y lo único que piensan del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo los hace hablar en lenguas, los hace caerse, los hace a tener manifestaciones extrañas. Los dos tienen razón, pero no total. Solo es un poco.
El gran problema es que los cristianos no interactúan con el Espíritu Santo. Ese es el problema. Se puede uno meter a una iglesia súper avivada, ¿sí?, y hablas lenguas hasta por los codos, ¿verdad? Hay milagros, hay prodigios y qué bien, pero no interactúan con Él. Pablo dice, no entristezcan al Espíritu Santo. No interactuamos con Él, amados. Es una gran crisis. Cuando Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera, porque el Espíritu Santo, dice en griego, el Paracletos, el abogado. Esa palabra es preciosa para referirse al Espíritu Santo, el Paracletos, nuestro abogado. Y estudiando más a fondo lo que significa el Paracletos, no solo es un abogado, sino es alguien que me acompaña todo el tiempo. Alguien que está junto a mí y dentro de mí. Ahora, lo triste es tener a alguien al lado y no hablar. ¿Sí o no? Ahí está el Paracletos, está aquí junto a mí, es mi abogado. Si alguien me quiere acusar, Él me defiende. Si yo no sé algo, Él me enseña. Pero qué triste es estar junto a alguien. Esto lo pasan los matrimonios que tienen problemas. Están junto a su esposa, a su esposo y no se hablan. Y no se hablan. Y los cristianos parece una relación así. Tienen el Espíritu Santo y no interactúan con Él. No hacen nada con Él. Dicen hasta el domingo. Parece visita conyugal, amado. Hasta el domingo. Hasta el miércoles. La iglesia el día de hoy se pierde de esa gran bendición. El Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén. No se vayan hasta que no haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, esto lo he enseñado siempre, porque en el Evangelio de Juan, al final, en aquella reunión donde Jesús se mostró a Tomás, que era el incrédulo, esa noche Jesús, dice la Escritura, que Jesús sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y conmigo, ya lo tenían. Pero entonces, ¿por qué después Jesús, antes de irse, les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Si ya lo tenían. ¿Por qué Jesús dice, no se vayan hasta que venga? ¿Sabes? Todos los días, amado, todos los días debes buscar del Espíritu Santo. Ahora, no caigas en esas locuras que dicen, ay, esa iglesia, porque mira, si alguien entra aquí y escucha que estoy hablando mucho del Espíritu Santo, va a decir, no, es que en esa iglesia solo Espíritu Santo y se olvidan de Jesús y se olvidan del Padre. No nos hagamos los locos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Quién es Jesús? Dios. O sea, no le andemos buscando problemas a una palabra. Esta noche voy a hablar mucho del Espíritu Santo, pero amo a Jesús. Jesús es mi único y suficiente Salvador. Pero esta noche voy a hablar del Espíritu Santo, para que no vayan a irme a inventar un cuento. ¿Sí? Así como cuando he hablado del Padre y casi no menciono a Jesús, no significa que no creo en Jesús. Quiero que eso quede muy claro. ¿Sí? El Espíritu Santo. ¿Por qué para Jesús era muy importante que sus discípulos tuvieran al Espíritu Santo? ¿Por qué tan importante? ¿Sabes? El Espíritu Santo es tan importante que el Espíritu Santo es la diferencia entre un evangelio que es un evangelio sufriente y un evangelio victorioso en tu vida. Esa es la diferencia.
Si tú interactúas con el Espíritu Santo, tú cumplirás tu propósito, cumplirás tu destino profético en esta tierra. Pero si tú no interactúas con el Espíritu Santo, tú sufrirás por todo. Por todo. Será una carga, incluso el Evangelio. Será muy complicado. La iglesia primitiva sucedían cosas extraordinarias cada vez que se reunían. Cosas diferentes, no siempre las mismas. Cosas tremendas, ni ellos podían dimensionar lo que estaban haciendo. Viene a mi mente cuando Pedro es encarcelado y la iglesia se pone a orar. ¿Y qué oraban? Señor, saca a Pedro, ¿verdad? Libéralo, libéralo. Y esa noche, mientras ellos están orando, Dios está haciendo el milagro. A Pedro lo metieron en el lugar más profundo de la cárcel y vinieron ángeles a sacarlo de ahí. Pedro está durmiendo. El ángel viene y le dice: hey, despierta, vámonos. Y había puesto diferentes guardias y a todos los guardias los durmieron para que Pedro saliera caminando, y la iglesia estaba orando. Y la iglesia oraba: libera a Pedro, Señor, libera a Pedro. Cuando Pedro llega a la casa donde ellos están orando, toca la puerta y una mujer viene y pregunta: ¿quién? A lo mejor era mexicana, ¿verdad? Y dijo: ¿quién? Y dijo: Pedro. Y en lugar de abrir, fue con todos y les dijo: ¿qué es Pedro? No podía creer. No podía creer. Los demás dijeron: ábrele. No podían creer que lo que ellos estaban orando estaba sucediendo. El Espíritu Santo es glorioso. El Espíritu Santo te va a sorprender. Pero necesitas interactuar con Él. La iglesia primitiva interactuaba, dependía y hablaban del Espíritu Santo. Lo repito, interactuaban, dependían y hablaban sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser una parte importantísima en nuestra vida. Y dejemos de pensar que hay una vida secular y hay una vida de iglesia o vida espiritual. Deja de pensar eso. Tenemos una sola vida. No tenemos dos. Eso hace daño. Eso de pensar: es que allá afuera soy uno, acá adentro soy otro. Eso hace mucho daño. Somos los mismos, aquí, afuera, en oración, sin orar, leyendo la Biblia, trabajando, manejando el auto. Somos los mismos. Pero muchos hacen la diferencia porque creen que cuando no están haciendo una disciplina espiritual, se vale ser mundano, y eso no es así. No es así. El Espíritu Santo era parte vital de la vida de los creyentes del primer siglo. El Espíritu Santo estaba involucrado en todo. En todo. Y repito, no solo en la vida espiritual, en la vida completa. El Espíritu Santo, el Paracletos, ahora que terminemos la reunión, no se va a quedar aquí, ¿o sí? Porque se va contigo, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres que te guarde? ¿Quieres llegar bien a casa? Asegúrate de que va contigo. Pero si tú eres de los que piensan: no, es que yo en cuanto se acaba la reunión ya puedo aventarme 2, 3 palabrotas. El Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, qué importante es interactuar con Él. El Espíritu Santo, si tú lees el libro de los Hechos, el Espíritu Santo siempre estaba presente, y no solo presente, sino involucrado. ¿Sí? Porque mira, entre todos los que estamos aquí, ¿sí?, todos estamos presentes, ¿verdad?
Es de- a lo mejor estás pensando, pastor, eso es muy obvio. Sí, así de obvia es esta enseñanza, pero no todos están involucrados. Algunos están pensando que van a cenar ahorita saliendo. Algunos están pensando, ay, es que este que tengo al lado huele medio raro. Ya después de un día de trabajo, el desodorante ya se evaporó. Hay quienes están pensando en mil y una cosas, pero no están involucrados en la enseñanza. ¿Sí estoy logrando explicar esto? El Espíritu Santo está. ¿Por qué? Porque si Jesús es tu Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo está. Pero mi pregunta para ti esta noche es, ¿está involucrado en tu vida? No contesten. Ahorita vamos a ver. ¿Estará involucrado en tu vida? Podemos tener canciones bonitas, un grupo, podemos tener lleno de gente y tantas cosas. ¿Estará el Espíritu Santo involucrado? Chavos de la banda, se puede cantar sobre Dios, pero ¿estará involucrado el Espíritu Santo? Y esto comienza desde que empiezan a tener la idea de qué cantos. El que saca la lista, chavos de la banda, tuvo que haber tenido una junta ejecutiva con el Espíritu Santo. El problema es cuando el Espíritu Santo dice, no me gusta cómo cantas esa canción. ¿Creen que lo pueda decir el Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo no tiene por qué aguantar nuestras locuras. Sí, y ahorita lo vas a ver, dice cosas peores. Pero después, ¿qué deben de hacer los muchachos de la banda cuando ya sale la lista? Tienen que tener también una junta ejecutiva con el Espíritu Santo. En lugar de, otra vez esta. Tienen que estar con Él. Tienen que interactuar con Él. Solo quiero mostrar algunos ejemplos de cómo el Espíritu Santo interactuaba con la iglesia primitiva. Basándome todo lo que vamos a ver es el libro de los Hechos. Libro de los Hechos es un libro precioso. Si no lo has leído, empieza a leerlo hoy. Pero es un libro tan especial. Muchos lo llaman Hechos de los Apóstoles, pero realmente son los Hechos del Espíritu Santo. Y es un libro que no tiene final. No tiene final. Si tú lo lees, no te dice que se acabó, no te dice fin. No. ¿Por qué no tiene final? Porque el libro de los Hechos se sigue escribiendo a través de la vida de los creyentes. Tú tienes que llenar en el cielo una página de ese libro. Tiene que haber historias entre el Espíritu Santo y tú. Tiene que haber algo. Mira cómo interactuaba el Espíritu Santo con la iglesia primitiva. ¿Sí? Número uno, el Espíritu Santo, vamos a comenzar con lo básico. Para que el Espíritu Santo interactúe con uno, es necesario buscar la obediencia. Y dirás, pastor, pero los dones del Espíritu Santo no tienen nada que ver con la santidad. Es que no estoy hablando de los dones del Espíritu Santo. Estoy hablando de la interacción con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, verso 32. Dice, nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que ¿qué? Los que le obedecen. Eso nos hace testigos. Jesús dijo, no se vayan hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Hasta cuándo se fueron ellos de Jerusalén? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ellos estaban obedeciendo lo que Jesús dijo. Estaban buscando y esperando la promesa. Se volvieron activos y buscadores del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si tú quieres interactuar con Él, no puedes vivir de una forma, perdóname esta palabra, pero de una forma vagabunda, de una forma deshonesta, de una forma pagana, inmoral. Yo veo tanta gente que dice, ay, es que el Espíritu Santo me dijo. Como pastor me toca escuchar cosas como, pastor, es que el Espíritu Santo me dijo que fulano de tal, y yo sé cómo vive el mensajero o la mensajera.
Y dices, lo primero que pienso es, no te dijo nada a ti. No te dijo nada a ti. Yo me acuerdo cuando yo apenas tenía un año de convertido, cuando yo empecé a escuchar la voz de Dios, el Señor me dio esa habilidad. Y empecé a escuchar la voz del Señor y era muy emocionante. Pero hay un momento donde yo le dije, Señor, háblame de mí. No quiero ser el periódico de la iglesia. Háblame de mí. Y vino una carretada de correcciones tremenda. Háblame de mí, Señor. ¿Por qué? Porque anhelo tu presencia, porque anhelo tu Espíritu Santo. Porque, ¿sabes? Número 2, la desobediencia es contra el Espíritu Santo. Es contra el Espíritu Santo. Hechos 5, versículo 9. Es el apóstol Pedro diciéndole a aquellos hombres, a aquella pareja que engañaron con la ofrenda. Dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu Santo del Señor? Dice, mira, le dice a la mujer, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? ¿Qué hicieron? ¿Engañaron a quién? Pero realmente vamos a ese asunto que toqué hace un rato. Los que creen que vida espiritual y vida natural, diríamos en lo natural, ¿a quién le aventaron la mentira? A Pedro. ¿Sí? Y Pedro nunca se dio por aludido. Pedro no dijo, me engañaron, sin vergüenzas. No. Pedro dijo, engañaron al Espíritu Santo. Porque, sabes, todo lo que tú hagas en interacción con el altar de Dios, aunque se lo entregues a un hombre, tú se lo estás dando al Espíritu Santo. Es así. Es así. Y por eso le dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? ¿Por qué? Mira lo que dice Hechos 7:51. Dice, antes de terminar su discurso, Esteban está en esa trifulca en donde lo mataron. Les dijo a los de la Junta Suprema, ustedes son muy tercos, no entienden el mensaje de Dios, son igual que sus antepasados, siempre han desobedecido al Espíritu Santo. La desobediencia va en contra del Espíritu Santo. Una persona desobediente no puede andar diciendo, es que el Espíritu Santo me dijo, es que el Espíritu Santo me llevó acá, el Espíritu Santo está haciendo esto. Mira cómo llamó a esa gente tercos. Ustedes son muy tercos, dijo Esteban. Son interacciones, pero vamos un poco más allá. Número 3, el Espíritu Santo guía. ¿Sí? Hechos 11, versículo 12. Dice, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. ¿Sí? Esto es glorioso porque en este capítulo, ¿sí?, el Espíritu Santo le pide a Pedro hacer algo que ningún judío iba a querer hacer. Le dijo que entrara a la casa de Cornelio, que fuera con esos hombres, que fuera. Y a mí esa historia de Cornelio me encanta porque Pedro, a pesar de ser un hombre del vulgo y sin letras, era un hombre religioso, por tradición. Así como aquí en México a la mayoría de la gente le preguntas, ¿de qué religión eres? Pregúntale a un joven, ¿de qué religión eres? Y te va a decir algo así como, pues, católico. Y le dices, ¿por qué? Pues porque dicen mis papás. ¿Sí? O sea, no sabe nada de lo que profesa, pero tiene una herencia religiosa. También sucede entre los cristianos.
Y Pedro tenía su lado religioso. Y Pedro sabía que como judío no podía entrar a la casa de un gentil. Y me gusta esa historia cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, porque entra diciéndoles: ustedes saben que no puedo entrar a un hogar inmundo, ¿verdad? Yo digo, antes no lo corrieron. No lo corrieron, no puedes entrar a una casa así. Pero Pedro era muy religioso, sin en cambio el Espíritu Santo había llenado el corazón de Pedro y Pedro estaba dispuesto a obedecer al Espíritu Santo, obedecer a Dios. Pedro mismo, cuando lo habían llevado preso, le dijo a aquellos que lo juzgaban, les dijo: ¿a quién debo de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Por eso Pedro, a pesar de no querer ir a la casa de un gentil, Pedro fue porque se lo dijo el Espíritu Santo. Tenemos el próximo 24 de febrero una capacitación de evangelismo. Pregúntale al Espíritu Santo, porque yo sé que muchos de ustedes no quieren estar aquí, pero si le preguntas, vas a estar aquí, aunque vengas dando patadas como el Chavo del Ocho, enojado, porque el Espíritu Santo guía. Número 4, el Espíritu Santo, fíjate qué formas de interactuar. El Espíritu Santo los alertaba. ¿Sí? Si interactuamos con Él, evitaríamos muchos sufrimientos. Él te alerta de cosas que te pueden pasar. Hechos 11, verso 28. Dice: levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Sí? Se levanta este hombre y por el Espíritu dice: viene una crisis económica, viene una crisis. Qué padre sería que te dejaras alertar por el Espíritu Santo. Y digamos, no te va a pasar y no te lo deseo, pero Dios sabe, por ejemplo, que a una persona le van a quitar el trabajo en 3 meses. Dios lo sabe. Y que el Espíritu Santo dijera: hey, deja de gastar, porque viene un tiempo de crisis para tu vida. Sería padrísimo. Sería padrísimo. A Faraón lo alertó a través de un sueño. Dijo: 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas. Dios alerta. Dios te advierte de cosas que puedan venir sobre tu vida. Pero ¿cómo lo vas a saber si no interactúas con Él? ¿Cómo lo vas a saber si no pasas tiempo con Él? Es más, la mayoría de los cristianos no ora. No ora. Pero aproximadamente en México, el 15% de los cristianos que sí ora, la mayoría de ellos no se queda a escuchar al Espíritu Santo. La mayoría de ellos empieza a orar y en el nombre de Jesús: Señor, bendíceme, dame, ya sabes, en el nombre de Jesús, amén. Y se van. Y no dejan hablar al Espíritu Santo. Y un porcentaje muy pequeño son los que casi no piden nada y escuchan todo. Todo lo que el Espíritu Santo quiere decir. Porque saben interactuar con Él. Lo saben. Pero es necesario, amado, es necesario tener tiempo para interactuar con Él. Hablar con Él. Hablar. Número 5, el Espíritu Santo es quien escoge a sus siervos. Ahora está una moda de que las personas se salen de la iglesia donde se congregan y luego van y abren un local y le ponen un letrero que dice: Iglesia Casa de Paz. ¿Sí?
y ponen su letrero, wow. Y uso el término casa de paz para que digan que son pacificadores. Y dicen, es que sentí en mi corazón que yo tenía que ser pastor. ¿Sentiste? ¿No has escuchado que el corazón es engañoso? ¿No has escuchado eso? ¿Quién escoge? Hechos 13, versículo 4. Dice, entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Cuando los escogen para ir a predicar a las naciones. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. ¿Quién los escogió? El Espíritu Santo. ¿Quién los capacita? El Espíritu Santo. No es de que, ay, es que yo siento que voy a ser pastor. Un día mi pastor en un viaje, él ha hecho muchos viajes a Israel y lleva un montón de gente. Y un hombre que le gustaba mucho leer la escritura, escuchaba cualquier cosa, que vamos a ir a Betania, y rápido cuando llegaban a Betania ya tenía los versículos sobre Betania, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es esto? Wow, 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 wow. Y entonces alguien muy carnal le dijo, tú deberías de ser pastor, tienes toda la madera. Y ese hombre tenía el problema de lascivia. Pero a la vista natural de alguien que no conoce el Espíritu Santo dice, ¿te sabes versículos de memoria? Hoy deberías de ser pastor. Qué peligro, ¿eh? ¿Quién escoge? El Espíritu Santo. No es cuántos versículos te sabes. Te digo la verdad, cuando la Escritura habla de Pedro y Juan, dice que eran hombres del vulgo y sin letras. O sea, no sabían, no tenían conocimiento, no eran buenos leyendo y menos escribiendo. No eran buenos. Pero ¿por qué Jesús? Dice la palabra de Dios que Jesús oró toda la noche. Y dentro de todos sus discípulos, porque tenía muchos, Jesús separó a 12 y los ungió como apóstoles. Y entre ellos iban esos dos que no eran buenos leyendo ni escribiendo. ¿Sí? ¿Y qué crees? Esos dos escribieron cartas. ¿Eh? ¿Qué pasó? Pero no sabían versículos. ¿Sabes? Esos dos, porque bajo la tradición judía, todo el sueño de los padres era llevar a su hijo, a sus hijos. ¿Cuántos años tienes, Eduardo? 12. Más chiquitos que él, de 8, 7, 8 años. Llevaban un montón de niños a los rabinos. Y los rabinos veían las cualidades de los niños y cuando había esos niños genio, se los quedaban. De esos niños genio era Saulo de Tarso. O sea, lo veían y dicen, no, este. Y se los apartaban y a los otros niños les decían, tú no. Y los papás sabían, me quedé con el rechazado. Me quedé con el que Dios no quiso. Imagínense. Pues Pedro y Juan eran de esos rechazados, de esos que al ojo del rabí no calificó. Y esos dos, Jesús los vio y Jesús los escogió como apóstoles. Apóstoles, no sabían versículos, pero ¿cuál era su fuerza? Que interactuaban con Jesús. Esa fue su fuerza. Por eso los dos en sus cartas escriben, lo vimos, lo vivimos. No cualquiera que te aviente 10 versículos de memoria le puedes decir, es que tú puedes ser pastor. Yo conocí un hombre que no sabía leer y Dios lo escogió para su servicio. Y con un solo mensaje que había escuchado, predicó más de 10 años. El mismo mensaje. Él vendía, ven que en los mercados hay unos que tienen un cobrador abajo de la camioneta y que
ponle un plato y ponle otro plato y ponle otro plato y cobrador y que la cubeta y que de esos. Y todas las ciudades que visitaba, después de vender, él usaba la misma herramienta de trabajo para predicar el mismo mensaje, porque tenía el cassette y se lo aprendió. Y él seguía predicando el mismo mensaje y el mismo mensaje y el mismo mensaje. La gente se convertía y le decían: enséñanos de la Biblia. Y él enseñaba lo mismo, porque no sabía leer, no podía tomar su Biblia y leer. Después iba a las iglesias y compraba más cassettes y ya tenía más mensajes. Y estaba aprendiendo así hasta que un día, llorando, le dijo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, permíteme. Él me lo platicó con una Biblia chiquita en sus manos. Dijo: permíteme entender tu palabra, Espíritu Santo. Palabras textuales de él. Dice: yo oré por más de 2 horas. Yo quería entender su palabra y lágrimas de mis ojos cayeron sobre la Biblia. Y seguía orando y seguía orando. Hasta que de repente, dice él, escuché una voz audible que me dijo: comienza a leer. Y esas páginas que estaban mojadas, él comenzó a leerlas, y sus lágrimas comenzaron a ser de alegría, porque ahora entendía el libro. Es tremendo. Nunca le digas a alguien que sabe muchos versículos: ay, tú puedes ser pastor. No le digas eso. Si alguien te dice que quiero ser pastor, dile: comienza a interactuar con el Espíritu Santo. Porque el que desea obispado, buena cosa desea, pero no dice buena cosa tendrá. O sea, hay que esperar. Hay que alinearse en las filas del Espíritu Santo y el Espíritu Santo sabrá. Porque en esta reunión donde están Bernabé y Saulo, es una reunión de maestros y profetas. Y ahí es donde los escogen. Número 6. La opinión más importante es la del Espíritu Santo. Hechos 15, verso 28. Mira, me encanta esta frase. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Ellos se suman. Dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, suena muy padre. Pero ¿quién es la voz cantante? ¿Quién es la voz que dirige? ¿Quién es la máxima autoridad? La voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. Es lo más importante, amado. Ay, es que mi papá me dijo, mi mamá me dijo, es que esto, ¿qué dice Dios? Número 7. Él dice dónde hablar y a dónde ir. Hoy, Hechos 16:6. Dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Escucha esto. El Espíritu Santo diciendo que no se evangelice en un lugar. Sí, eso es lo que ahí dice. Pero dijo: por este tiempo. En este tiempo no vayas ahí. No vayas. Pero a veces creemos que nosotros podemos predicar donde sea. A veces Dios dice: no, no vayas. Mira, verso 7, por favor, Baruch. Verso 7, ahí mismo. Dice: luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí.
No les permitió. El Espíritu Santo a veces dice, no vayas ahí. No vayas. Es que voy a hablar de Cristo. Dice, no vayas. ¿El Espíritu Santo te puede decir que no vayas a una iglesia? Sí. No estoy diciendo que te va a decir que no vayas a tu iglesia. Sí, pero luego, ay, es que va a venir no sé qué cantante a tal iglesia. Pregúntale al Espíritu Santo si puedes ir. Pregúntale. ¿Es para ti o no es para ti? Aleluya. Hechos 19:21. Dice, tiempo después Pablo se vio obligado por el Espíritu Santo a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Fíjate, primero el Espíritu Santo dice no, pero en otros lugares el Espíritu Santo dice que lo obligó. Ay, no, Espíritu Santo, yo no quiero ir. Y el Espíritu Santo, vas, porque te lo digo. Así como contestan muchas mamás cuando el hijo dice, ¿y por qué te tengo que obedecer? Y la mamá dice, porque soy tu madre. Así. ¿El Espíritu Santo puede obligar? Sí. Sí, y de muchas formas. Hay testimonios de personas que tuvieron que predicar en pueblos donde ellos no tenían planeado parar, pero cuando pasaron por ahí, la llanta del auto se ponchó. Sí, fueron obligados. Un amigo mío, misionero, un día le pregunté, oye, ¿has pasado alguna situación, no de balazos ni que amenazaran tu vida, sino de miedo? Yo pensé que no me iba a contestar. Dije, la pregunta es muy rara. Y me dijo, sí, muy rápido. Sí. Dice, un día, estando en la sierra de Oaxaca, dice, ellos normalmente juntan muchas cosas, llenan camionetas y se van. Y entonces, estando en la sierra, en un camino de terracería, la camioneta se descompuso. Y dice, y eran como las 6 de la tarde, el sol comenzaba a meterse. Y entonces él está ahí. Y los de la otra camioneta que iba, nunca se dieron cuenta. Se siguieron, porque son brechas, dice, son caminos muy chiquitos. Y entonces él me platicaba que comenzó a venir la noche. Y él sabía que era zona de delincuentes. Era una zona complicada. Y él oraba. Y él decía, él pensaba que su peligro eran los delincuentes. La noche comenzó a avanzar. Y por la madrugada, 2, 3 de la mañana, dice, comencé a tener mucho frío. Pero mucho frío, a tal punto. Dice que él ya no tenía control de su cuerpo y sus dientes chocaban. Y dice, empecé a temer por mi vida. Y le dije, Dios, ¿por qué me trajiste aquí de esta forma? Y dice que el Espíritu Santo le dijo, si no lo hubiera hecho así, no hubieras aceptado estar ahí. 2 o 3 minutos después, ve un hombre con una lámpara de esas de gas que viene de frente. Y él pensó, delincuentes, porque traía un rifle. Y entonces este hombre se acercó a la camioneta y tocó en el cristal porque estaba todo empañado. Y él con miedo bajó un poco el cristal y le dijo a aquel hombre, ¿qué hace aquí? Se va a morir. Dice, la camioneta se descompuso. Y le dijo, ay, hombre de Dios. Le dijo, ¿usted me conoce? Y dice, no, pero el Espíritu Santo me dijo que viniera por usted. Deje ahí la camioneta, véngase. Véngase. Y entonces dice que caminaron como unos 200 metros y ese hombre hizo una fogata. Y estando en la fogata, de repente comenzó a llegar gente. Y entonces el hombre de la lámpara le dijo, hombre de Dios, predíquele a esta gente sobre Jesús.
porque ya se cansaron de lo único que yo les sé decir. Y yo estaba con la boca abierta. Y digo, ¿es cierto eso? Dijo, sí, sí, y prediqué por 2 horas. Y la gente ahí no se duerme y la gente tiene hambre de Jesús. Y entonces cuando ya acabó la reunión, dice él que un hombre le dijo, yo vengo preparado para su camioneta. Dijo, ¿preparado con qué? Dice, yo soy mecánico. Y traía un como carrito con un montón de herramientas. Le digo, no puede ser, el Espíritu Santo planeó todo eso. Dice, sí, me obligó. Le dije, ¿y volverías a ir a predicar ahí? Y dice, sí me lo pensaría. Es muy feo ese lugar. Es muy feo. Cuando él pudo arreglar su camioneta, bueno, el hombre que llegó ahí arregló su camioneta y al amanecer se pudo ir. Cuando llegó la iglesia, lo estaba esperando preocupados y le dijeron, creímos que no ibas a salir vivo. Y él les dijo, ¿por qué no fueron por mí? Le dijeron, porque es muy peligroso. Es muy peligroso. El Espíritu Santo hace esas cosas. Puedes decirle a tu vecino, gracias a Dios hasta el día de hoy no soy esa clase de misionero. Número 8. El Espíritu Santo dirige la prédica. El Espíritu Santo dirige. La iglesia del siglo XXI dicen, no pastor, ya no se predica como antes, ya 40 minutos, ya vámonos. Ya vámonos. Un día me dijo un joven, pastor, ¿sabe cuánto tiempo aguantan los jóvenes escuchando? Le dije, ¿cuánto? Hasta que duele la cola. Que no puede ser. ¿Cuánto tiempo? No, pastor, es que ya los mensajes tienen que ser así, cultos rápidos. Y suavecito. Yo soy un pastor que de repente se pone bravo, ¿verdad? Pero ya encontré mi versículo. Ya encontré mi versículo. Es que a veces Reina Valera nos roba unas cosas. Mira, Hechos 18, versículo 5. Dice, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba constreñido. ¿Sí? Esa Biblia de Jerusalén, la del jubileo, es tremenda. Estaba constreñido. Pregúntale a tu vecino, ¿qué es eso? Constreñido por el Espíritu Santo. Mira, te voy a enseñar lo que dice la Real Academia Española. Constreñir, obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo. ¿Te imaginas cómo estaría Pablo? ¡Ja, ja! Bravo, muchos ya no aguantarían a Pablo predicando en este tiempo. Estaba constreñido, estaba predicando de tal forma que los estaba obligando y les estaba diciendo, tienes que hacer esto y tienes que ser santo. Y él estaba constreñido, pero ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Si tú escuchas a un verdadero profeta predicar, te va a apretar las tuercas, pero bien. Porque muchos han rebajado el ministerio profético a predecir el futuro o a decir te va a caer mucho dinero. No, eso es muy poquito del ministerio profético. El ministerio profético te habla del corazón de Dios. Te habla lo que Dios piensa de ti. Si eres pecador, Él no piensa que eres un santo. Él piensa que estás pecando. Sí, y el profeta es el que señala y el profeta es el que dice, deje el pecado. Y aquí está Pablo constreñido.
Mira lo que dice la versión libre. Dice: cuando Silas y Timoteo llegaron desde Macedonia, Pablo sintió que necesitaba ser más directo en lo que predicaba. Yo veía, ¿predicaste que Lucas hace 8 días? 15, hace 15. Y este altar empuja. Y entonces de repente cuando Lucas apretaba, él pedía disculpas. Y yo decía: es el Espíritu Santo, Lucas. Es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo hace esto y te dice: tira, tira, tira. Porque el Espíritu Santo es el que dirige la prédica. Número 9, y voy concluyendo. El Espíritu Santo también dice cosas difíciles. Nos gusta pensar que siempre el Espíritu Santo va a decir: todo va a estar bien. Pero si el Espíritu Santo te dijera que no, ¿qué harías? Un amigo, los que conocen el ministerio de Ami y Andy, Daniel Villarreal, un día recibió una palabra de parte de Dios para otra amiga nuestra, Raquel Miranda. Y la palabra era durísima sobre su salud. Y él tenía miedo. ¿Cómo se lo digo? Pues díselo. Y con mucho temor les dijo: vienen tiempos difíciles. Y Raquel Miranda se enfermó y empezó a luchar con el cáncer fuertemente. Y sigue ahí, un cáncer que parecía terminal, sigue ahí. Pero qué difícil decirle a alguien una palabra así. El Espíritu Santo hace esa clase de cosas. Hechos 20, verso 22. Dice: ahora estoy obligado por el Espíritu Santo a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Si un profeta se acerca y te dice que te espera cárcel y sufrimiento, ¿qué dirías? Falso profeta, no es de Dios. Y te lo acabas completito. Te lo acabas. Ágabo tomó un cinturón, se amarró y dijo: el dueño de este cinturón lo van a amarrar así. ¿Has escuchado ese video de me amarraron como un puerco? Ese fue Pablo. Sí. El Espíritu Santo da malas noticias también. Pero mira la actitud de Pablo, verso 24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Mi vida no vale nada, dice, me espera cárcel, sufrimiento, pero el Espíritu Santo me obliga a ir. Mi vida no vale nada, dijo Pablo. Número 10, el Espíritu Santo llama al ministerio, lo dije hace rato. Es el Espíritu Santo y esto es para nosotros los siervos, los pastores. Hechos 20, 28 dice: entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoren al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. ¿Quién designa a los líderes en la iglesia? El Espíritu Santo. Y termino. 11. El Espíritu Santo se recibe si se cree. Se recibe si se cree, porque sabes, todo esto que acabamos de escuchar, si yo te dijera a ti, ¿qué tanto interactúas con el Espíritu Santo? Porque lo que te acabo de enseñar es la cultura de la iglesia, la forma en que debe ser la iglesia. Esa es la forma. Nuestras pláticas deberían de ser: ¿qué ha hecho el Espíritu Santo? ¿Qué nos dijo? ¿Qué dice en este momento?
¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Le agrada que no lo busque? ¿Le agrada que no me congregue? ¿Le agrada? ¿Le agrada? ¿Se puede ser iglesia sin interactuar con el Espíritu Santo? Sí, sí, sí se puede. Y así está la iglesia del siglo XXI. ¿Son salvos? Sí, porque la salvación es por creer en la palabra, creer en que Jesús es el único y suficiente Salvador, y que sea una confesión continua. ¿Y se puede vivir sin interactuar con el Espíritu Santo? Sí, sí se puede, pero sin gloria, sin victorias, sin hacer la voluntad de Dios, pecando y arrepintiéndome una y otra vez, una y otra vez. Asistir a la iglesia y se me hace tan cansado porque como no interactúo con el Espíritu Santo, pastor, ya van a dar las 9, ya. Ese tipo de cristianismo es muy difícil. Un día, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 2. Desde el 1, Baruch, ¿me lo puedes poner? Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Ojo con esto, aquí Apolos es un hombre que a la luz de la Biblia y de la historia, Apolos fue un tremendo predicador. De esos que causan revuelo. Buenísimo para hablar, buenísimo. Pero dice el verso 2, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó, es Pablo preguntando. O sea, llegó a una bonita iglesia. ¿Creyeron en el Espíritu Santo? Ellos dijeron, no, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. ¿Cuántas iglesias tan bonitas hay en este siglo XXI? Yo he visitado iglesias muy bonitas, pero cuando veo por internet digo, wow, qué preciosas iglesias. Hay preciosas iglesias y en unas no creen en la interacción ni en el mover del Espíritu Santo, y son iglesias preciosas, cómodas. Hay iglesias de miles. Cuando estuve en Colombia estaban construyendo la iglesia del 1,000,000. Imagínate una iglesia para 1,000,000 de personas. Pero estuve en una iglesia de 70 y tantas mil personas. Qué bonitas instalaciones. Pero el Espíritu Santo es alguien que solo llega en el corazón de la gente y se sienta ahí y ahí se queda. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Y entonces Pablo preguntó, ¿qué bautismo recibieron? Ellos contestaron, el bautismo de Juan. Esto nos enseña lo siguiente. Mira, número 4, Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. O sea, ellos eran una iglesia arrepentida. Sí, era una iglesia arrepentida, era una iglesia que sabía que habían pecado y que necesitaban el perdón a través de Jesús. Eso era la iglesia. Pero ni siquiera habían escuchado del Espíritu Santo, pero eran iglesia. Era iglesia. Eran salvos. Y entonces Pablo va más allá.
Porque cuando les dice de Jesús, de Juan, Juan el Bautista había dicho: viene uno detrás de mí que los bautizará con fuego. Fuego, viene uno que hace las cosas diferentes, viene uno que transforma vidas, viene uno que tiene un plan diferente para ti. Viene uno que quiere que seas victorioso. Viene uno que te va a ayudar para que vivas en santidad. Viene uno que te va a consolar. Viene uno que te va a defender. Viene uno. Dice el verso 5: en cuanto oyeron esto, fueron bautizados. ¿Prestas el otro? En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Ese es el comienzo nada más. Esa es la iglesia. No solo es hablar en lenguas, es mucho más. Esa es la iglesia, amado. Y esta noche yo quiero que te lleves esto en tu corazón. Necesitas interactuar con el Espíritu Santo. Es muy triste, es dolorosa esta realidad. No estamos viviendo el mismo patrón de la iglesia primitiva. Le preguntas al Espíritu Santo: ¿puedo ir a tal lugar? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Se acercó un pastor, me dijo: pastor, quiero invitarte a predicar tal fecha. Inmediatamente el Espíritu Santo me dijo: dile que no puedes ir en este tiempo a su iglesia. Dije: Espíritu Santo se va a enojar. Y ya no me dijo nada, y tuve que decirle: no puedo ir en este tiempo. No puedo ir, pero proponme una fecha para después y vamos a orar. Vamos a orar. Los lugares que visitas, la gente con la que platicas, ¿ya le preguntaste al Espíritu Santo si son los correctos? Los chavos, su novio, su novia, ¿es aprobado por el Espíritu Santo? Hace poco escuché un predicador famosísimo, que le dijo a los jóvenes que Dios no se mete en esas cosas. Dijo: uf. Y es famosísimo, es el de moda. ¿Cómo que Dios no se mete en esas cosas? ¿De verdad? Si todo padre se mete, ¿sí o no? Todo padre se mete. Pero le dijo a los jóvenes: Dios no se mete, tú decide y ojalá escojas bien. No te he hablado esta noche, amado, de la falta del Espíritu Santo. Te he hablado de la falta de interacción con el Espíritu Santo. Y es tiempo que esta iglesia comencemos todos a acentuar nuestra relación con el Espíritu Santo. No es quien hable más lenguas, quien profetice más, no. Es quien interactúa más con Él. Toda interacción con el Espíritu Santo te vuelve más santo, te acerca más a Él, te acerca más a Dios. Y siempre estarás buscando hacer su voluntad y siempre querrás escucharlo. Ahora que entregamos primicias, hubo una primicia que fue impresionante para mí. Una. Y no tiene nada que ver con lo que entregó de primicia. Nada.
Cuando abrí su sobre, porque yo aquí le di una palabra y yo recordaba bien lo que le dije. Y cuando yo abro su sobre, por dentro del sobre, esa persona había escrito algo. Yo tuve que romper el sobre para poder ver lo que decía adentro. Y era exactamente la palabra que yo le di. Dije, ¡pum! Al que le voló la cabeza fue a mí. ¿Y cómo pasó eso? Y traía la tarea hecha. Y pude ver a esta persona después y le dije, no puede ser. ¡Qué bárbara! Lo que yo te dije, tú escribiste en tu sobre. Y me dijo, pastor, por eso cuando lo dijo lloré. Era tal cual. Y me dijo, iba a escribir otro versículo, pero ya no cabía. Y yo pensé, si escribes el otro versículo ya no hubiese sido tan perfecto. Hagamos así las cosas, amado. Ponte de pie. Hay una verdad. Hace unas 3 o 4 semanas yo empecé a leer sobre el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y hoy en la tarde que terminaba de escribir esto, me di cuenta que me había alejado. Me había alejado de disfrutar, de depender. Me había alejado de tomar en cuenta sus prohibiciones y sus direcciones. Para este tiempo tengo tantas reuniones que yo antes tenía muy pocas reuniones y me daba tiempo de orar entre una y otra. Al día de hoy salgo de una, entro en otra y luego otra y luego otra. Y me di cuenta que debo de abrir espacios para interactuar con el Espíritu Santo. Te lo digo con vergüenza. ¿Qué tanto interactúas con el Espíritu Santo? ¿Qué tanto? ¿Quieres tener éxito? El éxito del hombre es en cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo Pablo puede disfrutar que el Espíritu Santo le diga cárcel es sufrimiento? Cárcel es sufrimiento. ¿Cómo puede disfrutar eso? Porque él sabía que era su propósito. ¿Sabes dónde debemos ser felices? Estando en el lugar donde está Dios. ¿Y dónde está Dios? Déjales digo a los teólogos, porque los teólogos rápido me van a decir, Dios está en todo lugar. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios le dijo a Jonás, Jonás, ve a Nínive y predica. Para Jonás, ¿dónde estaba Dios? En Nínive. Porque dice que Jonás huyó de la presencia de Dios y se fue para Tarsis. O sea, se fue hacia el otro lado. Ir hacia un lugar donde Dios no te envió es huir de su presencia. Pero ir al lugar donde Dios te envió es estar en su presencia. Es estar, cuando tú haces lo que Él te pide, tú estás en su presencia.
Y si estás en su presencia, aún en medio de sufrimiento que tengas que pasar, será glorioso porque Dios está contigo. Será glorioso porque Dios te va a abrazar. El Espíritu Santo te va a consolar. El Espíritu Santo te va a bendecir. Será glorioso. Cierra tus ojos, amado. Yo no sé tú, pero después de todo lo que Dios nos ha hablado hoy, yo quiero interactuar más con el Espíritu Santo. Pero debo reconocer que lo puedo hacer mejor. Y debo de reconocer que tengo muchos pretextos para haber dejado de interactuar como lo hacía antes. Pero el que sabe hacer bien el bien y no lo hace es pecado. Padre, perdóname. Perdóname, Dios, porque he tenido momentos mejores al de hoy. Perdóname porque he tenido momentos de mayor fuego, de mayor temor reverente, de mayor adoración. He tenido momentos de mayor amor hacia ti. He tenido mejores momentos. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios, porque ni siquiera es un asunto de pecado moral. Es un asunto, Dios, de no haber querido interactuar. Y he caído, Dios, en el mover de la iglesia del siglo XXI, Dios. Y no quiero eso para mí. No quiero eso para mí. No quiero pastorear una iglesia bonita. Quiero pastorear una iglesia que interactúa con el Espíritu Santo. Una iglesia que entiende, una iglesia que ama al Espíritu Santo, una iglesia que escucha su voz, una iglesia que es consolada por el Espíritu Santo, pero también llena de poder y gloria. Padre, yo oro por los que están escuchando esta oración. Que el Espíritu Santo comience a inquietarlos a partir de esta noche, a tener una no solo relación, sino interacción con el Espíritu Santo. Que su vida dependa de lo que el Espíritu Santo dice. Que el Espíritu Santo los guíe, los obligue. Que el Espíritu Santo los ame, los consuele. Que el Espíritu Santo haga obra poderosa en ellos. Que ellos sean llevados a profetizar, a declarar palabra de sabiduría y de ciencia. Pero que cuando tú digas no puedes ir a algún lugar, no vayan. Paren. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendice a cada uno en esta noche. Que tu vida nunca más sea igual. Que a partir de hoy busques relacionarte con el Espíritu Santo. Padre, bendícenos hoy en el nombre de Jesús. Tu gracia y tu paz inunde los corazones, Padre, y que esta palabra ministre toda la noche mientras dormimos. Te pido nos lleves con bien a casa. Que nos guardes en amor, Señor, y nos lleves seguros, protegidos por ti. En estos días que va a aumentar el frío, Señor, guárdanos. Guárdanos de enfermedades, guárdanos de contagios, guárdanos de accidentes, contratiempos, problemas o cualquier cosa que nos robe la paz. Espíritu de Dios, en tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.